Descubrí que mi suegra contrató a alguien para destruir mi relación, pero su plan dio un giro inesperado. Me enamoré de la persona equivocada, o quizá de la correcta. Me llamo Daniel, y aunque siempre he trabajado duro para construir una vida estable, nunca me consideré alguien extraordinario. Crecí en una familia sencilla, aprendí a valorar el esfuerzo y a enfrentar los desafíos con determinación. Por eso, cuando conocí a Camila, pensé que había encontrado a alguien con quien compartir no solo mis metas, sino también mi futuro. Camila tenía una energía que iluminaba cualquier habitación, era encantadora, inteligente y llena de sueños. Pero junto a ella vino su madre, Verónica, un huracán que transformó mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Desde el principio, Verónica dejó claro que yo no era el tipo de hombre que quería para su hija. Cada gesto suyo estaba cargado de desprecio y críticas, a veces sutiles, a veces brutales. Si llevaba flores, las despreciaba por ser demasiado comunes. Si planeaba una cita romántica, encontraba 1000 formas de señalar lo que estaba mal en mi elección. Incluso mi manera de vestirme o mi trabajo eran motivo de burlas para ella. Camila intentaba defenderme, pero siempre lo hacía a medias, como si temiera enfrentar a su madre. Es que mamá solo quiere lo mejor para mí, decía, intentando justificarla. Pero esas palabras no me servían de consuelo. Yo sabía que, para Verónica, no era suficiente. Mi vida no era lujosa ni extravagante, pero era honesta y estable. Trabajaba en una pequeña empresa de marketing, con sueños de algún día emprender mi propio negocio. Tal vez no era rico, pero tenía metas claras y siempre trataba de dar lo mejor de mí. Nada de eso importaba para Verónica. A medida que avanzaba mi relación con Camila, las cosas con Verónica empeoraban. Lo que comenzó como pequeñas críticas pronto se transformó en una campaña abierta para separarnos. Organizaba cenas familiares en las que yo era el blanco constante de sus comentarios pasivo-agresivos. Llamaba a Camila a solas para aconsejarla que buscara a alguien mejor, alguien que pudiera ofrecerle la vida que se merece. En más de una ocasión, incluso me humilló delante de otras personas, dejando claro que no me veía como un hombre digno de su hija. A pesar de todo, seguí intentando. Amaba a Camila y creía que, con el tiempo, su madre cambiaría de opinión. Estaba dispuesto a soportar las críticas y a demostrarle a Verónica que era un buen hombre. Pero lo que nunca imaginé era hasta dónde llegaría para sacarme de la vida de su hija. Fue en medio de este conflicto cuando conocí a Alejandra. Un día, después de una de esas cenas familiares en las que Verónica había decidido arremeter contra mí, fui a un café cercano para despejarme. Estaba revisando unos documentos en mi laptop cuando una voz suave me interrumpió. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó Alejandra, señalando la mesa frente a mí. Era hermosa, con una sonrisa que podía desarmar cualquier mal día. Pensé que era solo una coincidencia, pero rápidamente comenzamos a hablar. Nuestra conversación fluyó con una facilidad sorprendente, como si nos conociéramos desde hacía años. Alejandra tenía una forma de escuchar que hacía que me sintiera entendido, algo que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese día, empezamos a encontrarnos con más frecuencia. Al principio, nuestras conversaciones eran casuales, sobre trabajo, intereses comunes y la vida en general. Pero con el tiempo, noté que Alejandra siempre parecía saber qué decir para levantarme el ánimo. Me hacía reír, me hacía pensar y, sobre todo, me hacía sentir valorado. Era un contraste absoluto con lo que vivía con Camila y su madre. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandra no había llegado a mi vida por casualidad. Más tarde descubriría que había sido contratada por Verónica para seducirme y así tener una excusa para convencer a Camila de que yo no era digno de su amor. Según el plan, Alejandra debía ganarse mi confianza y llevarme a cometer un error que pudiera usar en mi contra. Pero había un problema, Alejandra no había contado con que se encontraría con alguien como yo. Mientras Verónica esperaba ansiosa el momento de exponerme como un infiel, algo completamente inesperado estaba ocurriendo. Alejandra y yo estábamos desarrollando una conexión genuina, algo que no formaba parte del plan. Cada conversación, cada encuentro, me hacía darme cuenta de que lo que sentía por ella era diferente a todo lo que había experimentado antes. Poco a poco, Alejandra dejó de ser un peón en el juego de Verónica y se convirtió en algo mucho más importante. Pero yo aún no sabía la verdad detrás de su presencia en mi vida, ni el impacto que tendría esa revelación en todo lo que creía saber sobre el amor y la traición.
Alejandra y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. Aunque nuestras reuniones al principio parecían casuales, siempre había algo magnético entre nosotros. Sus conversaciones eran un refugio para mí. Alejandra era lo opuesto a Verónica, donde ella veía defectos, Alejandra veía posibilidades. Donde Camila, influenciada por su madre, encontraba razones para criticar, Alejandra me impulsaba a ser mejor sin juzgarme. Al principio, intenté mantener nuestra relación estrictamente amistosa. Después de todo, seguía comprometido con Camila, aunque nuestra relación se había vuelto tensa y cargada de discusiones. Pero la conexión con Alejandra era innegable. Podía ser yo mismo con ella, sin miedo a ser malinterpretado o criticado. Empecé a buscar excusas para pasar más tiempo con ella, algo que no había hecho con nadie más en mucho tiempo. Mientras tanto, las cosas con Camila seguían desmoronándose. Verónica se había vuelto aún más agresiva en sus intentos de separarnos. Constantemente enviaba mensajes a Camila sugiriendo que yo no era suficiente, que ella merecía algo mejor. En más de una ocasión, la escuché hablando con su madre sobre mí, dudando de nuestra relación y de si tenía futuro. Me dolía profundamente, pero sabía que cualquier intento de confrontar a Verónica solo empeoraría las cosas. Una tarde, después de una discusión particularmente fea con Camila, decidí llamar a Alejandra. Necesitaba hablar con alguien que me escuchara sin juzgarme. Quedamos en vernos en un parque cercano, y lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en algo mucho más profundo. No entiendo por qué me esfuerzo tanto, le dije, mientras nos sentábamos en un banco bajo un árbol. Hago todo lo posible por demostrar que soy suficiente, pero nunca es suficiente para ellas. Ni para Verónica, ni para Camila. Alejandra me miró con una mezcla de empatía y algo que no pude identificar en ese momento. Luego tomó mi mano, algo que nunca había hecho antes. Tal vez no necesitas demostrar nada a nadie, dijo suavemente. Tal vez solo necesitas estar con alguien que te valore por quien eres, no por lo que ellas quieren que seas. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Era como si, por primera vez, alguien realmente entendiera lo que estaba sintiendo. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a su casa, sentí algo que había estado evitando reconocer, estaba enamorándome de Alejandra. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso estaba bien. Lo que no sabía en ese momento era que Alejandra estaba viviendo su propio conflicto. Aunque habíamos desarrollado una conexión genuina, ella sabía que nuestra relación había comenzado con una mentira. Verónica la había contratado para sabotear mi relación con Camila, y ese peso empezaba a afectarla. Cada vez que me veía, su culpa crecía, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir lo mismo que yo. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación se volvió más intensa. Alejandra comenzó a mostrarse más cariñosa, más abierta, y yo, incapaz de ignorar lo que sentía, dejé que las cosas siguieran su curso. No fue algo planeado ni premeditado, simplemente sucedió. En algún momento, me di cuenta de que estaba pasando más tiempo con Alejandra que con Camila, y lo peor era que no sentía remordimiento por ello. Mientras tanto, la relación con Camila seguía desmoronándose. Ella, al igual que su madre, parecía haber dejado de creer en mí. Las discusiones se volvieron rutinarias, y cada vez que intentaba hablar con ella, parecía que ya no estaba realmente interesada en salvar lo que teníamos. Fue en ese momento cuando empecé a notar algo extraño en su comportamiento. Camila llegaba tarde a casa con más frecuencia y siempre tenía excusas poco convincentes. Parecía estar más preocupada por revisarse en el espejo antes de salir que por discutir lo que estaba mal en nuestra relación. Una noche, mientras ella se duchaba, vi su teléfono vibrar con un mensaje que no pude ignorar. Era de un hombre llamado Javier, y aunque el mensaje era breve, lo decía todo: ¿nos vemos mañana? Te extraño. Mi corazón se hundió. Todo el esfuerzo que había puesto en nuestra relación, toda la paciencia que había mostrado con su madre, parecía haber sido en vano. No dije nada en ese momento, pero comencé a observarla más de cerca. Fue entonces cuando descubrí la verdad: Camila estaba teniendo una relación paralela con Javier, un tipo que, según su perfil en redes sociales, no estudiaba ni trabajaba, y que vivía a costa de su familia. Esa revelación fue el punto de quiebre. Ya no podía justificar quedarme en una relación que no solo estaba rota, sino que también era una mentira. Al mismo tiempo, no podía ignorar lo que estaba creciendo entre Alejandra y yo.
Sabía que lo que tenía con ella no era algo superficial. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me valoraba por lo que realmente era. Sin embargo, lo que aún no sabía era la verdad detrás de Alejandra. A pesar de nuestros sentimientos mutuos, ella seguía cargando con el peso de haber comenzado todo bajo las órdenes de Verónica. Y aunque yo estaba listo para dejar atrás a Camila, la revelación de ese secreto sería la chispa que encendería el incendio que estaba por venir. Decidí terminar mi relación con Camila. No tenía sentido continuar con alguien que no solo no me valoraba, sino que además me había traicionado. Lo peor era que ahora todo encajaba, las constantes críticas, las dudas que sembraba Verónica, y la desconexión emocional que había crecido entre nosotros. Camila había encontrado en Javier una excusa para rendirse y justificar lo que su madre siempre había querido, que yo desapareciera de su vida. Esa noche, cuando regresó a casa, la enfrenté con todo lo que sabía. No levanté la voz, no hubo escenas dramáticas, pero fui directo. «Sé que estás viendo a alguien más, Camila», le dije, sosteniendo su teléfono con el mensaje de Javier abierto en la pantalla. «No tienes que negarlo». Camila se quedó congelada por un momento. Luego, como si se quitara una máscara, su actitud cambió por completo. «¿Y qué?», respondió con frialdad. «Tú nunca ibas a ser suficiente. Mamá siempre tuvo razón». Esa frase fue como un golpe en el estómago, pero también fue liberadora. Ya no había nada más que decir. Recogí mis cosas y me fui, dejando atrás no solo a Camila, sino también a todo lo que esa relación había representado, la lucha constante por ser aceptado, las críticas de su madre, y la sensación de no ser valorado. Cerré esa puerta con la firme intención de no volver jamás. Pero lo que no sabía era que la bomba más grande estaba a punto de estallar. Días después de haberme mudado, recibí una llamada de Verónica. No era para insultarme, como esperaba, sino para hacerme una confesión que cambiaría todo. «Tengo que hablar contigo», dijo, con una voz tensa que no parecía la suya habitual. «Es sobre Alejandra». En ese momento, mi corazón se detuvo. No entendía qué podía tener que ver Verónica con Alejandra, pero accedí a escucharla. Nos reunimos en un café, y lo que me dijo me dejó completamente atónito. «Contraté a Alejandra para que se acercara a ti», confesó, con un tono que mezclaba culpa y vergüenza. «Mi idea era que te sedujera, que te expusiera como el infiel que eres, y que Camila viera que nunca fuiste suficiente para ella». La traición de Verónica no era una sorpresa, siempre había sabido que era capaz de cosas bajas. Pero lo que realmente me dolió fue la implicación de Alejandra en todo esto. ¿Había sido nuestra conexión una mentira desde el principio? ¿Había sido simplemente una marioneta en el plan de Verónica? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, le pregunté, tratando de mantener la calma. «Porque todo salió mal», respondió, casi desesperada. «Camila está con ese inútil, ese Javier, que no hace nada con su vida. Y tú te enamoraste de Alejandra. No era parte del plan. Nada salió como debía». Esa confesión fue suficiente para aclarar todo, pero también dejó una pregunta ardiendo en mi mente: ¿qué sentía Alejandra realmente? Si todo había comenzado como una mentira, ¿qué había de cierto en lo que habíamos construido? Decidí que no podía seguir especulando. Necesitaba hablar con ella, enfrentarla y descubrir la verdad. Esa misma noche, llamé a Alejandra y le pedí que nos viéramos. Cuando llegó, la miré a los ojos, tratando de leer en su rostro algo que me indicara si todo lo que habíamos vivido era real o no. «Sé todo lo que pasó», le dije, sin rodeos. «Verónica me lo contó. Quiero saber la verdad. Nosotros, ¿fue todo parte de un plan?». Alejandra, que siempre había sido tan segura de sí misma, parecía completamente vulnerable en ese momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba aire para responder. «Al principio, sí», admitió, con la voz temblorosa. «Me contrataron para acercarme a ti, para que todo se desmoronara. Pero no fue así. Lo que pasó entre nosotros no estaba planeado. Lo que siento por ti es real, Daniel». Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía ignorar el dolor de saber cómo había comenzado todo. Era como si el suelo bajo mis pies se tambaleara. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía por ella. Alejandra no era como Verónica, ella había sido manipulada tanto como yo,
y sus sentimientos parecían tan genuinos como los míos. Decidí darle una oportunidad, no solo porque la amaba, sino porque quería creer que incluso de la traición más grande podía surgir algo real. Esa noche, dejamos atrás la mentira que había iniciado todo y comenzamos a construir algo basado en la verdad. Mientras tanto, Verónica estaba enfrentando las consecuencias de su plan fallido. Camila, completamente ciega ante las intenciones de su madre, se había lanzado de lleno en su relación con Javier, un hombre que no estudiaba, no trabajaba, y básicamente vivía del cuento. En pocas semanas, Camila pasó de ser una mujer independiente y brillante a alguien que parecía estar atrapada en una relación donde hacía todo el trabajo. Verónica intentó acercarse a mí varias veces después de su confesión, pidiéndome que hablara con Camila, que le hiciera ver que estaba cometiendo un error. Pero yo ya no tenía interés en involucrarme. Había cerrado ese capítulo, y mi única preocupación ahora era Alejandra y el futuro que estábamos construyendo juntos. Lo que Verónica nunca imaginó fue que su plan para destruirme no solo fracasaría, sino que también me llevaría a encontrar algo mucho mejor que lo que había perdido. A medida que pasaron los meses, la vida de todos los involucrados comenzó a cambiar de maneras drásticas, especialmente para Verónica y Camila. Su plan, que había sido diseñado para destruirme, no solo fracasó, sino que terminó arruinando la vida de su propia hija. Mientras tanto, yo estaba más feliz que nunca con Alejandra, quien demostró con sus acciones que su amor por mí era genuino, a pesar de cómo había comenzado todo. Camila, que había abandonado cualquier intento de volver a contactarme, continuó su relación con Javier. Al principio, parecía que las cosas iban bien entre ellos, pero no pasó mucho tiempo antes de que la realidad se hiciera evidente. Javier, como siempre, no hacía absolutamente nada. No trabajaba, no estudiaba, y no aportaba nada a la relación. Camila, que siempre había sido una persona ambiciosa, comenzó a agotarse física y emocionalmente tratando de sostener la relación. A través de amigos en común, me enteré de que Camila había comenzado a trabajar jornadas dobles para mantener a Javier, quien seguía viviendo a costa de ella. Lo que más me sorprendió fue que incluso Verónica, quien tanto me había despreciado por no ser suficiente, comenzó a criticar abiertamente a Javier. La situación se volvió tan insostenible que Verónica y Camila comenzaron a discutir constantemente, fracturando su relación. En un último intento desesperado, Verónica trató de acercarse a mí nuevamente. Me llamó varias veces, rogándome que hablara con Camila para convencerla de que dejara a Javier. Incluso llegó a pedirme que considerara volver con su hija, argumentando que las cosas podían ser diferentes esta vez. Su tono desesperado era casi patético, especialmente viniendo de alguien que alguna vez me había tratado como si no valiera nada. Cuando finalmente respondí una de sus llamadas, fui claro y directo. Verónica, tu hija tomó sus decisiones, igual que tú tomaste las tuyas. No hay nada más que hablar. Lo que teníamos, si es que alguna vez tuvimos algo, quedó en el pasado. No me llames más. Fue la última vez que hablé con ella. Cerré esa puerta para siempre, dejando que enfrentaran las consecuencias de sus acciones sin mi ayuda. Mientras tanto, mi relación con Alejandra seguía fortaleciéndose. Después de meses de trabajar juntos para superar el inicio complicado de nuestra historia, decidimos dar un paso importante, mudarnos juntos. Alejandra había dejado claro, tanto con palabras como con acciones, que lo que sentía por mí era real. Su amor y apoyo constante me ayudaron a sanar las heridas del pasado y a ver el futuro con optimismo. Lo más irónico de todo fue que la misma persona que había sido enviada para destruirme terminó siendo quien me salvó. Alejandra y yo no solo compartíamos una conexión profunda, sino que también nos complementábamos de maneras que nunca había experimentado antes. Ella entendía mis inseguridades, mis sueños, y siempre estaba ahí para apoyarme, algo que nunca tuve con Camila. Un día, mientras paseábamos por el parque, me detuve y la miré fijamente. ¿Qué pasa?, me preguntó, sonriendo. Solo estaba pensando en lo loco que fue todo lo que pasó, respondí. Si alguien me hubiera dicho que terminaría aquí, contigo, nunca lo habría creído. Ella se rió suavemente y me tomó la mano. A veces, lo mejor viene de lo más inesperado. Supe por conocidos que, eventualmente, Camila dejó a Javier. Después de años de vivir bajo la influencia de su madre, finalmente tomó la decisión de cortar los lazos con Verónica. Sin embargo, para entonces, ya era demasiado tarde para arreglar las cosas.
Su vida había cambiado drásticamente, y el camino para reconstruirse sería largo. Verónica, por su parte, quedó completamente aislada. Sus intentos de manipular a todos a su alrededor habían destruido las relaciones que alguna vez tuvo, y ahora estaba sola. Era difícil sentir lástima por alguien que había causado tanto daño, pero tampoco me alegraba de su situación. Simplemente lo vi como el resultado inevitable de sus propias decisiones. Por mi parte, finalmente encontré la paz que tanto había buscado. Alejandra y yo no solo compartíamos una relación sólida, sino que también comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Poco a poco, construimos una vida basada en el respeto, el amor y la confianza, algo que nunca había tenido antes. Un día, mientras cenábamos juntos, me di cuenta de lo agradecido que estaba por todo lo que había pasado, incluso por los momentos difíciles. Cada obstáculo, cada traición, me había llevado hasta este momento, hasta esta mujer que me había mostrado lo que realmente significa el amor. Y así, mientras las sombras del pasado se desvanecían, miré hacia el futuro con la certeza de que, finalmente, estaba exactamente donde debía estar.